Hola a todos y todas. Bueno, vamos a hacer vamos a intentar hacer el mejor breve resumen que podamos del texto de Sandra Nicastro, donde se pone en relación la historia institucional con el rol de los directivos. Ese es el objetivo. Y quiero marcar un par de cuestiones primero a modo introductorio y después entrar con algunos aspectos del texto que son los centrales. Recuerden dos cosas que son muy importantes. Primera, que este resumen no reemplaza el texto. Segundo, que es un resumen, no es un resumen de la totalidad del texto, es un resumen de lo conversado, un resumen de las cuestiones que les hemos dado centralidad o hemos priorizado. Como fuimos conversando, la perspectiva general de la psicosociología, de las autoras, de los autores que estamos leyendo respecto de el análisis institucional, la mirada institucional sobre las instituciones educativas tiene una matriz, una influencia psicoanalítica. En el caso de algunos autores, en el caso de Aldo Schlemenson, por ejemplo, uno puede reconocer conceptos del psicoanálisis utilizados de manera explícita. Por ejemplo, la idea de inconsciente, el concepto de inconsciente, el complejo de Edipo, la idea, digamos, de procesos que están en el orden de lo reprimido, etc. Después hay una serie de autores y de autoras que no van a hacer un uso conceptual del psicoanálisis necesariamente, sino van a utilizar conceptos del psicoanálisis, pero sí, inevitablemente, uno puede percibir que hay una influencia del psicoanálisis en la mirada. Y eso es lo que pasa con este texto de Sandra Nicastro. Es decir, la idea de que la historia es importante, de piensen en el psicoanálisis, la importancia de la infancia para el sujeto, de lo que pasó en esos primeros años, de los acontecimientos inaugurales de la vida, digamos, ¿no? La importancia del inicio y de las marcas que el inicio produce respecto del resto de la vida. Entonces hay algo acá, esta idea, esta mirada, digamos, se lleva desde la perspectiva individual a la perspectiva institucional. Es decir, que así como para un individuo es importante su infancia, es importante el momento en que vino al mundo, lo que pasó, sus primeros vínculos, los primeros acontecimientos, cómo fue significada su llegada al mundo, bueno, para la institución pasaría algo parecido. Entonces, la historia de esa institución, la historia de una institución, cuándo fue creada, por quiénes, con qué objetivo, para qué, no es lo mismo que haya sido, digamos, por voluntad de un ministro, de un presidente, tal vez, que de una asociación de padres, o bueno, no digo que una cosa sea mejor que la otra, digo que son marcas diferentes. Y en ese punto, Sandra Nicastro va a retomar esta idea, digamos, importancia de la historia, y va a plantear el concepto de este mandato histórico, de este mandato fundacional. Es decir, que esa creación, esos inicios, esos momentos simbólicos tan fuertes del pasado van a generar, van a tener fuerza, van a de alguna manera condicionar las decisiones que se toman en el presente. Uno podría decir el peso de los muertos sobre los vivos, ¿no? Y a veces decimos, es preferible pelearse con los vivos que a veces con los muertos, es decir, con las tradiciones, con esas marcas, con esas improntas, con esas presencias, ¿no? Decíamos, bueno, entrar a una institución como directivo, como directiva, tratando de afirmar una posición propia, cuando hubo un director o una directora anterior muy reconocida, que estuvo 20 años, bueno, en general decíamos, ¿no? El comentario de, bueno, a ella no le pasaba lo que le pasa a usted, o la verdad que ella no tenía esos problemas, o él no tenía esos problemas, etc. Así que el pasado tiene un peso fuerte sobre el presente. Entonces, hay algo importante. Historia acá no significa
hechos, no significa armar una cronología, no tiene que ver con una efeméride, tiene que ver con el modo en que desde el presente se simboliza el pasado y de alguna manera ese pasado se actualiza y produce un efecto sobre el presente y el hacer que hay en el presente. Entonces, traicionar ese pasado, recuperarlo, cambiarlo, etcétera, supone toda una serie de planteos, de costos, digamos, que hay que en todo caso asumir. Ahora, ¿el mandato institucional es necesariamente malo? No. A veces uno podría decir formaría parte del universal, es decir, que puede ser un motor muy fuerte para la institución, que ese pasado de alguna manera alienta el hacer en el presente, empuja a la institución quizás hacia nuevos horizontes, etc. Ahora, podría ocurrir lo contrario, es decir, que ese pasado empieza a ser de alguna manera un costo elevado, quizás porque las condiciones cambian, porque las circunstancias cambian, porque la población objetivo cambia, porque el tiempo va pasando y las condiciones históricas se modifican y quizás hay que hacer cosas diferentes o la institución se ve en la obligación de incorporar a su proyecto elementos diferentes y ese pasado produce un obstáculo, digamos, ¿no? Entonces acá la idea también que vas a ver en estos autores, en estas autoras, es que el pasado cuando se aparece como condición implica o evita o impide o obstaculiza la posibilidad de cambiar. Y en este caso, tanto como para un sujeto como para una institución, el cambio implica salud mental. Es decir, en la medida que uno, o una institución, o un individuo, o un grupo puede replantear las circunstancias en las que está, hacer una reinterpretación de eso, ver qué costos va a asumir y asumirlos en algún sentido, bueno, hay cierta vitalidad y cierta salud mental. Cuando ese mandato es tan fuerte que no se puede hacer ninguna otra cosa salvo repetirlo, bueno, ahí la cosa se complica. Entonces, básicamente lo que nos queda de la historia es eso, es un elemento, es un vector que atraviesa, que está en juego en el hacer institucional. No en todas las instituciones ese vector va a tener la misma intensidad, ni en todas las instituciones se va a leer de la misma manera, ni va a condicionar de la misma forma. Lo mismo pasa con las personas. Quizás hay personas que están todo el tiempo mirando al pasado y hay personas que de alguna manera accionan sin necesidad de referirse al pasado. Bueno, lo mismo va a pasar con las instituciones. El punto es que, y para salir de la repetición, y eso es lo que va a plantear Sandra Nicastro, es que para poder salir de la repetición, para poder establecer algo nuevo, para poder dar vitalidad a un proyecto nuevo, hay que un poco matar ese pasado, ¿no? Hay algo del asesinato que también es una figura psicoanalítica, es decir, en el Edipo, ¿no? El niño intenta, amenaza al padre con matarlo, digamos, o desea asesinar al padre, por supuesto que es una cuestión inconsciente y simbólica, o en ese caso no sería tan simbólica, pero sí inconsciente. Por supuesto que no tiene que ver con la biología, ni con un asesinato cruento, ni nada por el estilo. Bueno, lo mismo podríamos decir de una institución, es decir, cuando un directivo, y en general en el caso del directivo esa operación es más necesaria, digamos, bueno, de alguna manera tiene que asesinar simbólicamente el proceso anterior para poder inaugurar un proceso nuevo, es decir, tiene que hacer una reescritura de lo anterior, ver qué retoma, ver qué es lo que muere de lo anterior para poder de alguna manera afirmarse en un proyecto propio, afirmar un proyecto propio. Bueno, hasta acá me parece que son los elementos centrales de ese texto que pone, por supuesto, la mirada en esta cuestión de mandato fundacional, en el pasado, en la historia, acuérdense, no como hechos, sino como relato. Así nos llega la historia al presente o así la recuperamos del presente. Bueno, saludos a todos y todas.